Amén. Dios hizo la promesa y juró por sí mismo. Abraham y su esposa Sarai no podían tener hijos. Ambos ya eran de edad avanzada. Y en un momento de sus vidas, en su vida muy adulta, el temor y la angustia de no tener descendencia les había embargado. En Génesis 15, Dios le habla a Abraham en una visión. Y en esa visión le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, le dice, y tu galardón será en sobremanera grande. Abraham estaba dormido, estaba teniendo esta visión, pero en su corazón él y su esposa estaban ya viendo que el tiempo avanzaba y que no tenían su descendencia. Entonces Abraham no esconde su temor ni su frustración y reconoce que en ese momento no comprende qué es lo que Dios hará para cumplir su palabra. Él creyó, pero no sabía cómo Dios iba a cumplir su palabra, ya que cuando lo llamó le dijo, allá cuando lo llamó de la tierra de Harán, le dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. En Génesis 12:2. Entonces Abraham, los años pasaban, y cómo iba a ser una nación grande si no tenía descendencia. Pasaron algunos años y Abraham no tenía hijos. De hecho, Abraham le dice a Dios: no me ha dado prole, no me ha dado descendencia. Entonces aquí vemos a Abraham en una situación crítica en su vida. Él considera que ha pasado el tiempo suficiente desde que Dios lo sacó de Harán y desde que él está esperando tener al menos un hijo. Pero pasan los años y su esposa no sale embarazada. No ocurre lo que Abraham tanto espera, porque Sarai no concibe. No hay fertilidad en el matrimonio. Y él no quiere que su mayordomo sea el que herede todo lo que tiene. Entonces, claro que como ser humano hay preocupación y angustia en él. Allí en ese momento, cuando él tiene esta crisis o está en este momento crítico de su vida, Dios le recuerda su promesa y le hace un juramento. Hermanos, qué profundo podemos llegar a meditar en esa promesa que Dios le hace a Abraham. Primero, porque es sorprendente que el creador de todo el universo le hace una promesa a un hombre que él creó. Eso, hermanos, es algo impresionante. Es asombroso. Es bueno saber que Dios es grande, maravilloso, infinito, más grande que todo el universo y que está sentado en su trono de gloria, pero a la vez también es cercano a los suyos. De tal manera que le hace una promesa y está presente para el auxilio del alma angustiada, para el auxilio del hombre. Así es su gracia. Su gracia y la gracia de Dios no es distante a nosotros. Tal vez nosotros estamos distantes con Dios, pero su gracia no es distante hacia nosotros. Es cercana, y es cercana porque Dios es cercano a nosotros. Lo extraordinario y lo maravilloso de todo esto va más allá, porque no solo es que Dios le hizo
una promesa a Abraham, que eso ya es una tremenda bendición, sino que Dios le hizo un juramento a Abraham. Su promesa la llevó a un nivel de un juramento. Por favor, leamos lo que dice Hebreos 6, el versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que no tenía otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Personalmente, aquí me detuve mucho a meditar, pensando en que Dios tiene tantas promesas en su palabra para los suyos, o sea, para los que hemos creído en Él. Y a veces no nos damos cuenta de la enorme bendición y de las garantías que tenemos en el Señor, pues Él cumple su palabra. Y me di el ejercicio de escarbar en la epístola de Hebreos y de identificar algunas promesas en la misma epístola. Entonces, solo aquí, en la epístola de Hebreos, encontramos algunas maravillosas y esperanzadoras promesas. Primero, la promesa del reposo y del descanso que está en Hebreos 4, del 1 al 11. A diferencia del esfuerzo constante bajo la ley, Dios promete un descanso espiritual para su pueblo. La promesa está ahí en Hebreos 4:9. Queda todavía un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Y Cristo es nuestro reposo. Es la seguridad de que nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino de descansar en la obra terminada de Cristo. Y de verdad que nuestra alma haya reposo en esa bendita promesa. Dos, la promesa del acceso. Esto no es una cosa menor, hermanos. Acceso directo al trono de la gracia. Está ahí en Hebreos 4:16. Es una de las promesas más prácticas de la vida diaria en la iglesia, la oración. La promesa dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué maravilloso! Dios promete a sus hijos que no seremos rechazados cuando oramos, porque a un corazón contrito y humillado no lo desprecias tú, oh Dios. Siempre encontraremos ayuda exactamente cuando la necesitamos. Tres, una promesa hermosa, una intercesión perpetua por nosotros. En Hebreos 7:25 podemos ver que la iglesia hoy tenemos la garantía que nunca estamos solos en nuestra lucha espiritual. Por lo cual, dice la promesa, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Eso está escrito en su palabra. Va a pasar, está pasando y seguirá pasando. Cristo intercede por nosotros. Es su promesa. Jesús está activa, abogando por usted y por cada uno de nosotros aquí en la iglesia ante el Padre en este preciso momento. Eso es maravilloso. Y complementario a la dulce promesa que también encontramos en la primera epístola de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 1. Es un versículo maravilloso. Ha escrito el apóstol Juan todo el capítulo 1. Y cuando llega en esa epístola de primera de Juan, hace referencia a lo que ha escrito en el 1 y le dice: hijitos míos, estas cosas os escribo
para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él está ahí intercediendo por nosotros. Eso es inquebrantable. No va a dejar de pasar que Jesús intercede por nosotros, pues Él se sacrificó por nosotros para nuestro perdón. Qué promesa más maravillosa. 4, también hay una promesa en Hebreos de transformación interna y de perdón en Hebreos 8 del 10 al 12. Aquí es donde se detalla, podemos decir, la promesa del nuevo pacto. Citando el Antiguo Testamento, dice ese pasaje, pondré, parafraseando y tomando solo algunas secciones, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y más adelante dice, y nunca más me acordaré de sus pecados. ¡Wow! Y de sus iniquidades. Qué bueno saber que el Señor, cuando venimos a Él y somos limpios con su sangre, nunca más se acuerda de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. Esa es una promesa de Dios. Sí, el pecado tendrá algunas consecuencias aquí, que tenemos que pedirle a Dios la sabiduría de poder enfrentarlas. Pero en la eternidad están borradas. No hay registro en los libros, en la biblioteca, en los libros de registro del cielo, porque la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, borra nuestras rebeliones y no se acuerda más de nuestros pecados. Dios promete cambiar también nuestros deseos desde adentro, pues escribirá su ley en nuestro corazón y garantiza para nosotros un perdón total y definitivo para nuestra alma. Parece mentira. Todo lo que he hecho, todo. Ese es el poder de Dios. Que no hay pecado que pueda contra Él. Su sangre poderosa nos limpia de todo pecado. También en Hebreos tenemos en quinto lugar una promesa de una herencia eterna e inconmovible. Allá en combinando Hebreos 9:15 y también en el 12:28. Frente a la gran inestabilidad del mundo, Dios ofrece algo seguro y sólido. Y dice para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, 9:15. Ven que es una promesa de la herencia eterna. Y en el 12:28 dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Esa es nuestra herencia. Cristo es nuestra herencia. El futuro de los creyentes, de nosotros, de la iglesia, está asegurado en un reino que no puede ser destruido por las crisis terrenales. Por eso nuestra esperanza está en las cosas eternas. Ahí no hay frustraciones cuando nuestra confianza está en las cosas eternas. Aquí tenemos frustraciones que tenemos que bregar con ellas, pero aún así se levanta imponente la esperanza en Cristo, que nos da completa paz. Y también en Hebreos vemos la esperanza o la promesa de su segunda venida, en Hebreos 9:28. Es una esperanza bienaventurada para la iglesia. Dice que Él aparecerá por segunda vez, así lo dice el texto. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Ya no viene a estar clavado en una cruz, sino para salvar a los que le esperan. Esa es una promesa. ¿Será que Dios la va a cumplir, hermanos? Claro que sí. No tengo duda. Estoy seguro que Él cumple sus promesas. La promesa de que la historia al final tiene un
final glorioso y que Cristo volverá por los suyos. Otra promesa, la promesa de su presencia y de su ayuda permanente. Es bueno recordarla en tiempos de angustia. Ahora sí tomen su Biblia, por favor. Y vayan a Hebreos 13. Es el último capítulo de Hebreos. Hebreos 13, y vamos a leer el versículo 5 y 6. Tome esa palabra para usted. Vuestras costumbres sean sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. De tal manera que digamos confiadamente, el Señor es mi ayudador, y yo no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Tenemos la de su presencia con nosotros y de su ayuda permanente. Una promesa de provisión y de compañía contra el temor que nos puede embargar. No te desampararé, ni te dejaré. Que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Nosotros, los que hijos de Dios, podemos vivir libres de la avaricia y del miedo, confiando en que Dios nunca se retira de nuestro lado. A veces no lo percibimos, Él ahí está. Aún lo ofendemos, Él ahí está. Nos quejamos de Él, Él ahí está. Nos alejamos de Él, Él ahí está. Nunca se apartará de nosotros. Estas promesas no son solo palabras bonitas, hermanos. No solo es cuento y poesía, sino que en Hebreos se presentan, como dice el texto de Hebreos 6, como un ancla del alma. Ya vamos a llegar ahí. Un ancla firme y segura. Y también, aunque no esté en Hebreos, deseo recordar aquella promesa del Señor vigente para nosotros, todos los que somos suyos. Él dijo luego de su resurrección, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Se imaginan que esa promesa dijera, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días mientras se porten bien? Pero no dice eso. Y se imaginan que dijera, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días mientras me sean fieles. Pero gracias a Dios no dice eso. ¿Saben qué dice su promesa? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué maravilloso. Las promesas de Dios son algo serio, hermanos. Son algo serio. Y los cristianos debemos de vivir en fe. Debemos, como dice Filipenses, asirnos de la palabra de vida, de la palabra de verdad. Debemos confiar en sus promesas, descansar en sus manos, actuar con fe en el Señor. A nosotros nos corresponde humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues
bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Así que Dios, hermanos, hizo una promesa a Abraham. Y la Biblia dice que Abraham esperó con paciencia. ¿Y qué más pasó? Alcanzó la promesa. Pongan atención, Abraham esperó con paciencia y alcanzó la promesa. A veces los creyentes no se visten de paciencia, sino de impaciencia. Y quieren todo ya. Y el Señor en este ejemplo nos dice que Abraham esperó con paciencia. Allí tenemos un ejemplo de paciencia y fe de parte de Abraham. Pues Abraham, pongan atención a esto, había recibido la promesa cuando tenía 75 años. Y su hijo de promesa nació ya ¿saben qué edad tenía? Pues su esposa no podía salir embarazada. Biológicamente ya no podía. La costumbre de las mujeres ya no la tenía. Y había recibido la promesa a los 75 años, pero su hijo nació cuando Abraham tenía 100 años y su esposa tenía 90 años. Esa edad tenían cuando nació Isaac. Hermanos, las promesas del Señor son firmes y seguras, pero los tiempos los pone Dios y no nosotros. Y los tiempos de Dios son perfectos, no los nuestros. La promesa que Dios hizo a Abraham nos ha bendecido a nosotros. Pero Dios, como lo dije anteriormente, no solo hizo la promesa. Dios, esto es impresionante, hermano. Dios, haciendo un pacto con un hombre, juró por sí mismo por esa promesa, por el cumplimiento de esa promesa. Leamos lo que dice Hebreos 6, 16 y 17. Porque los hombres ciertamente juran por el que es mayor que ellos. Y el juramento para confirmación es para ellos el fin de toda controversia. Por eso, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, vean por qué lo hizo, interpuso juramento. Wow. Aquí, hermanos, es necesario comprender cómo era el proceso en los tiempos de Abraham para sellar un pacto que se hacía entre pares, entre personas. ¿Cómo se sellaban los pactos? Aquí vamos a donde un notario, ¿verdad? Firmamos un protocolo y se sellan muchos pactos ahí. Y luego el notario, escritura. Puede ser una herencia, una compraventa, muchas cosas. El pacto en los tiempos de Abraham, como lo vemos en Génesis 15 que leímos durante el culto, se sellaba mediante un ritual de sangre formal. Era la legalidad del pacto. Algunos lo llaman pacto de las piezas. ¿Por qué? Porque ahí se sacrificaban animales, terneros, cabras y carneros, y se partían por la mitad. Y se colocaban dos hileras o dos filas, una mitad a un lado y la otra mitad a otro lado, y se hacía, por así decirlo, un pasaje. Las partes involucradas en ese pacto, es decir, las dos partes, lo que hacían eran que caminaban entre esas piezas. Eso simbolizaba que
si alguno rompía el pacto, iban a correr la misma suerte que los animales que estaban partidos por la mitad y derramando su sangre. Así demostraban su compromiso en respetar y su fidelidad en un pacto. Entonces, ahora observemos cómo se hizo este juramento y este pacto entre Dios y Abraham. Los elementos claves que sellaron el pacto. Váyanse a Génesis 15 si quieren. Y van a ver en el versículo 10 de Génesis 15 que están esos animales ahí. En el versículo 10, Génesis 15, 10. Y tomó él todas estas cosas y las partió por la mitad y puso cada mitad una frente de la otra. Mas no partió las aves porque no eran parte del pacto. Unas aves que estaban ahí viendo que los animales estaban muertos. Pero ¿qué pasa? En esa visión, al anochecer, váyanse por favor al versículo 17. Dice, y sucedió que cuando se puso el sol, Génesis 15, y todo estaba oscuro, he aquí apareció un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. ¿Qué era lo que estaba pasando? Ese horno humeando y esa antorcha de fuego representaban la presencia divina, la presencia de Dios. Pero si notan, pasaron solos entre las piezas. Abraham no pasó entre las piezas. ¿Por qué? Porque ese paso de ese horno humeante y esa antorcha de fuego que representan a Dios, pasando únicamente ellos sobre las piezas, indica que Dios asumía la responsabilidad total del cumplimiento de su pacto, comprometiéndose incondicionalmente con Abraham. Abraham podía fallar, pero Dios no. No dependía de Abraham. ¿Saben de quién dependía? Exclusivamente de Dios. Y es muy similar el nuevo pacto del que nosotros gozamos. Ese que el escritor de Hebreos lo va a relacionar en esta epístola. Porque Dios hizo un nuevo pacto. Ese pacto también lo selló con su sangre. Y en el cumplimiento de ese nuevo pacto de nuestra redención, toda la responsabilidad cae en Dios. Pues Él asumió con la encarnación del Hijo, quien derramó su sangre y cumplió su misión. Él asumió toda la responsabilidad. Por eso es bueno revisar algunos versículos relacionados a esto. Así como con Abraham. Abraham ya había mentido, hermanos. Si Abraham decía, no vamos a decir que somos esposos, le decía. Y más adelante él volvió a tener otra crisis. Bueno, aquí está su esposa. Bueno, tengamos descendencia con Agar. Si el pacto, el cumplimiento del pacto hubiese dependido un poquito de Abraham, se cae. El pacto se cae. Pero no dependía de Abraham. Dependía de Dios. Cuando lo sellaron, solo él pasó sellando el pacto, asumiendo toda su responsabilidad. Y así es en este nuevo pacto de gracia. Y quiero que leamos algunos versículos. En Juan 6, versículos 37 al 40. Vean qué maravilloso. Dice la palabra de Dios.
Dijo Jesús, aquí está la seguridad, hermanos, de ese cumplimiento del pacto. Es que no hay vuelta atrás. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que yo no pierda nada. El que no esté de acuerdo con esto, pues peléese con la Biblia, no conmigo. Que no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces la pregunta es, ¿fracasó Jesús en eso? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que de todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré sin dudas en el día postrero. Y cuando Jesús termina aquella reunión y la cena en el aposento alto, él eleva una oración hermosa. En Juan 17 está registrada. Solo ahí está registrada, por cierto. Y vayan conmigo a Juan 17 y vean lo que dicen los versículos 1 y 2. El inicio de esta oración. Dice, ahí lo van a encontrar, levantando los ojos al cielo. Dice estas cosas, habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Los que están en esa promesa, hermanos, no hay pérdida. Él está hablando, esta es una oración sublime. Creo que me parece que escuché un mensaje creo que fue Sugel Michelén, dice, cuando vayamos a esta oración de Juan 17, quitemos el calzado de nuestros pies, dice, porque estamos en un lugar santo de Cristo orando, y dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste. La promesa está hecha, el pacto está sellado, la responsabilidad está dada y asumida en Cristo Jesús. Y Mateo, por si están ahí en su Biblia, capítulo 26. Desde el versículo 26, Mateo 26, desde el versículo 26 hasta el versículo 28 dice, y mientras comían, ya en ese aposento, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y luego tomando la copa, Jesús tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho para remisión de pecados, una noche antes de ir a la cruz. Ahí está su nuevo pacto, su nueva promesa para perdón de pecados. Ese pacto está sellado y no lleva mi sangre ni la suya. Solo lleva marcada como sello de garantía la sangre de Cristo. A la vez podemos decir, entonces,
que cada una de sus promesas, de las promesas al Señor, para nosotros los que somos sus hijos, son seguras y debemos de tener fe en el Señor. Así nos levantamos más rápido de nuestras caídas. Así avanzamos con más firmeza en nuestro caminar cristiano. Así adoramos con mayor libertad el nombre del Señor, sabiendo que Él está a cargo de todo. Aquellos que están aquí que aún no han creído, les exhorto a creer en Jesús para el perdón de sus pecados. Ya no carguen con sus culpas. Crean en Cristo, quien con su sangre lava los pecados de aquellos que en arrepentimiento y fe vienen a Él. Él ya lo hizo todo. La responsabilidad de salvarle y de sostenerlo está en Él. Y por eso estamos, los que hemos creído, seguros por la eternidad. Podríamos decir mucho más de este pasaje. Me ha encantado. Pero quiero que también hablemos de nuestro consuelo y de nuestra esperanza, que ahí está en Hebreos 6. Todo esto que hemos hablado es para que hoy nuestra alma tenga consuelo. Si usted ocupa consuelo, espero que Dios use este mensaje para que su alma tenga consuelo y esperanza. Consuelo en las pruebas más duras y esperanza cuando todo parece ir de mal en peor. Dios cumple sus promesas. Así que no importa la intensidad de la tormenta, no importa la oscuridad de la noche, no importa el tormento del alma, las promesas de Dios se mantienen vigentes y van a cumplirse. Nosotros debemos creer. Veamos, por favor, juntos lo que dice Hebreos 6, del versículo 17 hasta el versículo 19. Por eso, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un mismo consuelo, los que nos hemos refugiado para aferrarnos de la esperanza propuesta, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Un barco en medio del mar no deja de sentir las olas cuando lanza el ancla. Lanza el ancla, pero él sigue sintiendo las olas y moviéndose. El viento sigue soplando, las olas siguen golpeando, pero el barco ya no se pierde porque está anclado. Está sujeto a algo firme debajo del agua. Así es la esperanza cristiana. Las tormentas de la vida no desaparecen. Están ahí, pero nuestra alma no se pierde, porque nuestra esperanza está anclada en Cristo Jesús. Hay dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, usted no debe dudar de sus promesas. Es imposible que Dios mienta. Él sostiene su palabra. Tal vez usted una o varias veces no ha cumplido su palabra, pero Dios sí la cumple. No piense que Dios es como usted. Tal vez usted ha sido infiel, errante, pero Dios es fiel y perfecto. Y Él sostiene sus pactos. El autor de Hebreo nos dice que nuestra esperanza
es un ancla del alma firme y segura. Un ancla sirve para algo muy específico. El ancla no evita las tormentas, pero evita que el barco se pierda y ande errante y que se hunda. De nuevo, las tormentas vendrán, las pruebas vendrán, los tormentos de esta vida vendrán, vendrán momentos de duda posiblemente, vendrán momentos en los que parece que Dios está tardando. Pero nuestra esperanza no debe descansar en nuestras emociones, mucho menos en nuestra fuerza, porque a veces no tenemos fuerza. Tampoco descansa en nuestra fidelidad, porque a veces no somos fieles. Descansa nuestra esperanza en las promesas de Dios, y no solo en su juramento que selló con su sangre. Dios juró por sí mismo a Abraham y a nosotros en la persona de Cristo. Y lo hizo así porque no hay nadie mayor que Él. Esto significa que la salvación de los suyos está tan segura como el carácter mismo de Dios. Por eso el creyente puede vivir con esperanza. Porque el mismo Dios que le prometió a Abraham, el mismo Dios que cumplió su pacto en Cristo, es el mismo Dios que hoy a usted lo sostiene, que a su iglesia. Hermano, amada hermana, cuando las circunstancias de su vida parezcan inciertas, y si en este momento las circunstancias de su vida parecen inciertas, cuando la fe parezca débil, y si en este momento su fe está débil, cuando el camino parezca largo, recuerde esto: Dios no puede mentir. Sus promesas son permanentes. Cristo ha entrado por nosotros detrás del velo y está intercediendo por nosotros. Y nuestra esperanza está anclada en Él. Para aquellos que están aquí, que aún viven en sus delitos y pecados, les digo, su vida no tiene esperanza lejos de Cristo. Su única esperanza es Cristo. Él es el único que da seguridad de salvación y esperanza eterna. Ahí es que nuestra confianza puede llegar a ser firme. Su confianza, porque Él cumple y sostiene su palabra. Así que vengan a Cristo hoy, el ancla segura que da esperanza. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de toda gloria, gracias por tus promesas. Como dijo aquel Señor, creo, ayúdame incredulidad. Porque creemos, pero a veces hay dudas. Así que, Señor, creemos, ayuda nuestra incredulidad. Y gracias, porque tú nos muestras por tu palabra la firmeza en ti, tu carácter santo, tu fidelidad infinita, tu compromiso serio en salvarnos. Pues tú sellaste con la sangre de Cristo, y solo con la sangre de Cristo, este hermoso pacto de gracia. Trae a aquellos que no te conocen, convénceles de pecado, de justicia y de juicio, para que abran su corazón a ti, suplicando el perdón de sus pecados, cayendo rendidos a tus pies, recibiendo la salvación tuya, Señor, y procediendo pronto a ir a las aguas bautismales en una nueva vida en Cristo. Usa esta iglesia para eso, Señor, para que tu nombre esté exaltado en la salvación de los perdidos, en la reconciliación de los descarriados, en la firmeza de los que están aquí y en el servicio genuino para tu gloria.
Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hermano Erasmo, podemos continuar.